Bienvenidos a este nuevo repaso del segundo parcial del primer quimestre. Comenzaremos revisando lo que corresponde a operaciones combinadas con números enteros. A continuación vemos un ejercicio en el cual precisamente se encuentran tanto las operaciones de multiplicación, división, sumas y restas, estos agrupados con precisamente estos símbolos que son corchetes, llaves y paréntesis. Sabemos que por jerarquía, todo lo que son paréntesis, corchetes y llaves, como ya mencioné, deben realizarse primero. Por lo tanto, tenemos que identificarlas claramente. Aquí observamos una llave que cierra precisamente aquí. Dentro de esta llave tenemos un par de corchetes y dentro de los corchetes vemos los paréntesis. Como sabemos, tenemos que ir de adentro hacia afuera, entonces precisamente vamos a trabajar de esa manera. Tenemos las llaves que todavía no las tocamos. 144 dividido para. Vamos a enfocarnos en el primer corchete. Dentro de esto tenemos un producto y una resta con otro producto. Por jerarquía tenemos que realizar primero el producto. Menos 2 por 3 y por 3. Para tener claro la parte de los signos, realizamos esa operación. Tenemos menos por el más que se encuentra en el segundo paréntesis, eso me da menos. Y menos por más me sigue dando menos. Es decir, que en este primer grupo aquí me queda menos y el producto de 2 por 3 y por 3, que esto precisamente es 18. A continuación tenemos este otro producto de 3 por menos 2. Eso me queda menos 6. Sin embargo, como tenemos delante un signo menos, podemos directamente hacer la operación también con este signo. Es decir, puedo trabajar menos por el menos de aquí y automáticamente me queda el signo más. Y 3 por 2 me queda 6. De esta forma lo hacemos un poco más rápido y ahorramos pasos. En ese momento podemos cerrar el primer corchete y prestarnos a resolver el siguiente corchete. Aquí tenemos más 7, que no lo tocamos, y menos. Abrimos el corchete y vemos operaciones que están relacionadas con suma, divisiones. Entonces sabemos que primero se hacen las divisiones, por lo tanto el menos 15 lo dejamos ahí y realizamos la división con el cuidado del signo más. Tomemos la precaución de colocarlo aquí y ahora veamos qué signo nos queda la división entre menos 21 y menos 7. Vemos que los signos al dividirse se ejecutan de la misma manera que la multiplicación. Podemos decir que menos dividido para menos queda más y 21 para 7 me da 3. Más 3, y como el signo de afuera también es más, no cambia su signo final. Cerramos corchete y vemos que también termina la llave y finalmente está el 1. De esta manera tenemos un paso en el cual hemos destruido los paréntesis internos y todavía nos quedan corchetes y llaves por desarrollar. Precisamente vamos a hacer los corchetes. Tenemos 144 dividido para
esta resta que se va a realizar, dado que son signos diferentes, pues me queda menos 12. Vamos a usar en lugar de corchete, vamos a usar un paréntesis por comodidad prácticamente. Podemos hacer ese cambio dado que es otro signo de agrupación. Más el 7 que observamos aquí, menos. Dentro del corchete observamos menos 15 más 3, eso me da menos 12. Y luego cerramos llaves más 1. Bien, nos queda dentro de las llaves una división, una suma y una resta que se va a realizar dentro de un paréntesis que tenemos involucrado. Aquí precisamente, por prioridad, tenemos que realizar la división. Tenemos 144 dividido para menos 12. El signo de 144 es positivo y el 12 es negativo. Precisamente nos queda la llave 144 dividido para 12 y el signo es negativo. 144 para 12 me queda 12 más 7, y aquí es el opuesto de menos 12, que es más 12. Cerramos llaves y me queda más 1. Ahora únicamente dentro de las llaves tenemos operaciones de sumas y restas, las cuales podemos fácilmente reducir, dado que tengo menos 12 y más 12, quedándome como resultado 7 más 1. Esta llave no era necesario colocarlo, sin embargo tenemos que estar conscientes de que fuera a poder existir un signo que no necesariamente era positivo, en este caso sí, precisamente para que se destruya la llave. Por supuesto, esto me queda 7 más 1, cuyo resultado final es 8. De esta manera hemos realizado la operación combinada con los números enteros. Bien, a continuación vamos a trabajar el siguiente tema, que es sucesiones geométricas. Observamos el ejercicio en que nos piden el primer término de la sucesión, sabiendo que la razón es 3 y el sexto término es 27. Como datos tenemos la razón 3 y la posición sexta de los términos es 27. Precisamente aquí tenemos cada uno de estos términos como espacios, es decir, para el primer término A1, este es el segundo término, y así cada uno de los términos hasta el sexto, que es el que nos han dado, que es el valor de 27. Es decir, que el primer término fue multiplicado por 3 para dar el segundo, y el segundo por 3 para el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al sexto, que es la información que nos han dado. Si vemos esto, podríamos ir en el sentido contrario. Para obtener el término quinto, o el anterior, el 27 lo podemos dividir para la razón, que es 3, y de esa manera obtenemos
el término anterior, es decir, 27 para 3 me queda a 9. Si quiero obtener el término anterior, realizo la misma operación de dividirlo para 3, cuyo resultado es 3. Si sigo de esta manera, aquí dividimos para 3, ¿no? Si seguimos de esta forma, dividimos para 3, esto me da 1. Y a continuación, seguimos el proceso quedándonos, en este caso, una fracción, que es 1 para 3, 1/3. Por supuesto, entramos en el proceso de división con fracciones y la división para 3 de 1/3 vendría a ser 1/9. Entonces determinamos así el valor de A sub 1, que es 1/9. Este ejercicio puede ser resuelto también utilizando una fórmula que nos permite encontrar cualquier posición de la sucesión geométrica. Es decir, la posición A sub n depende de la primera posición multiplicado por la razón y elevado a la n-1. Para nuestro ejercicio, la información que tenemos es A sub 6. Es decir, que yo puedo utilizar este dato para encontrar A sub 1. ¿De qué manera? Primero, si yo quisiera saber cuál es la posición A sub 6, necesitaría A sub 1, la razón que sí conozco, que es 3, y elevado a la n-1, donde sabemos que en este caso n es 6, menos 1, 5. Como conocemos el valor de A sub 6, que es 27, puedo reemplazarlo. Esto me queda A sub 1 por 3 a la quinta. Es decir, A sub 1, que es nuestra incógnita o lo que estamos buscando, multiplicado por este valor, me tiene que dar 27. Esto me implica que el valor que es A sub 1 debe ser una fracción para que al multiplicarse con este valor que es, en nuestro caso, vamos a colocarlo, A sub 1 por, esto me da 243, este producto me dé un valor de 27. Hablamos en clase que sabemos que un producto me da un resultado, y si yo quiero encontrar uno de los dos factores, simplemente lo que hago es dividir el 27 para 243, y de esa manera puedo encontrar uno de los dos factores, que en este caso es A sub 1. Al hacer esta división, simplificando, precisamente me queda 1/9. Aquí tenemos dos maneras de realizar el mismo ejercicio, las cuales ustedes pueden determinar cuál se les hace mucho más sencillo. De esta forma podemos concluir con nuestro desarrollo. Continuando con las sucesiones geométricas, vamos a presentar otro tipo de ejercicio. Aquí nos indica que tenemos que buscar la suma de los 6 primeros términos de la sucesión geométrica presentada. En nuestro caso, podemos observar que el primer término es 1/4. Y como tenemos la sucesión, en este caso tenemos los 3 primeros términos, podemos obtener sin problema la razón. Es decir, la razón es la división de uno de los términos
dividido para el anterior. Por supuesto no vamos a tomar el primer término porque no tendríamos el anterior a este. Y podemos utilizar en cualquiera de las posiciones siempre que sea una posición posterior para la anterior. Para el caso podemos utilizar 1 y 1/2. Es decir, que dividimos 1 para 1/2. Sabemos que esta operación podemos realizar invirtiendo el divisor y convirtiendo esto realmente en una multiplicación. Es decir, al invertir 1/2 me queda 2, por lo tanto la razón es 2. Una vez conocidos el primer término y la razón, podemos aplicar una expresión que nos permite encontrar la suma de n primeros términos de la sucesión. Esta suma depende del primer término por la razón elevado a la n y eso restado con 1 dividido para la razón menos 1. Si yo quiero los 6 primeros términos, estoy buscando S sub 6. Dependerá de el primer término, que es 1/4, y eso multiplicado por la razón que ya conozco, que es 2, elevado a la n, que es en este caso 6. Eso le resto 1 y todo esto dividido para la razón que es 2 menos 1. La posición 6 entonces será el producto de 1/4 multiplicado por 2 a la sexta es 64, menos 1, 63. Y dividido para 2 menos 1, que es 1, de tal manera que no lo vamos a colocar. Ahora tenemos simplemente un producto, el cual me queda 63 cuartos. De esta forma podemos obtener un resultado concreto de la suma de esos 6 términos sin necesidad de obtener los 3 que nos faltaban, que nos tomaría un tiempo extra. Finalmente vamos a revisar lo que corresponde producto cartesiano. En este caso nos vamos a referir tanto a la parte gráfica de los puntos, de las coordenadas, como en el producto cartesiano. Veamos este ejemplo. Nos dicen, dados los conjuntos L y N, determine el producto cartesiano L por N. Para la primera instancia, el literal A, L por N está formado por todos los pares ordenados que nos podamos realizar con la combinación de estos dos conjuntos. De tal manera que en lo que corresponde a las abscisas esté formado por el conjunto L, y en lo que corresponde a la parte de las ordenadas esté formado por el conjunto N. Entonces empezamos tomando el primer elemento del conjunto L, es decir, menos 2 para las abscisas, y vamos a tomar el primer elemento del conjunto N para las ordenadas, que es 1. De esta forma tenemos el primer par ordenado y vamos al siguiente, que es con la misma parte de las abscisas, es decir, menos 2, tomamos el segundo elemento del conjunto N, que es 2. A continuación repetimos el proceso
tomando menos 2 para las abscisas y el último elemento para las ordenadas, así. Una vez que acabamos el trabajo de combinar este primer elemento con los 3 que forman el conjunto n, seguimos con el segundo elemento y asimismo formamos el par ordenado menos 1 y repetimos con cada uno de los elementos de n. En este caso sería menos 1,1, menos 1,2 y también menos 1,3. Finalmente, con 0, que es el último elemento de L, tenemos 0,1, 0,2 y 0,3. De esta manera vemos todas las combinaciones posibles de pares ordenados y coincide que la multiplicación de los elementos del conjunto L por los elementos del conjunto N me da el número de pares ordenados en mi conjunto, que es L por N. Bien, para el literal B de nuestro ejercicio, primero vamos a graficar todos los puntos ya encontrados pues, por el producto cartesiano. Comencemos con menos 2,1. Tenemos para el eje de las abscisas menos 2 y a continuación tenemos 1 para el eje de las ordenadas, es decir, es este punto. En el caso que hemos visto, no hemos dado nombre a cada uno de los puntos, solamente para poder referenciarlos o para poderlos ver y llamarlos en algún momento dado para el análisis. Vamos a nombrarlos de forma ordenada y obviamente utilizando las letras mayúsculas que son la representación de los puntos. Comencemos con A para el primero, continuamos con menos 2,2, menos 2 para X y 2 para Y, y a este vamos a llamarlo B. Seguimos, menos 2 para X, 3 para Y, este le llamamos C. Menos 1 para X y 1 para Y se nos presenta con ese punto que le vamos a llamar D. Menos 1,2, el punto E. Luego menos 1,3, que es aquí, el punto F. Ahora tenemos los 3 últimos puntos, que serían 0,1, que se encuentra sobre el eje Y a este punto le vamos a llamar G. Luego vamos con 0,2, que sigue estando en el eje Y este le llamamos H. Y finalmente tenemos 0,3, está aquí, le vamos a llamar I. Fácilmente podemos observar que la mayoría de los puntos que estamos representando se encuentran en este cuadrante. De forma práctica sabemos que el cuadrante comienza, o los cuadrantes se los nombra de derecha hacia izquierda, la parte superior hacia la parte inferior, es decir, en este sentido. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercero y cuarto.
Entonces podemos observar que la mayoría de los puntos se encuentran en el segundo cuadrante, que es la contestación al literal B. Es decir, colocamos el segundo cuadrante como respuesta a dicha pregunta. De esta forma, hemos concluido con el ejercicio en donde hemos realizado un producto cartesiano y la gráfica de los puntos y determinar en qué sector, o en este caso, en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentran la mayoría de estos puntos. Bien, para terminar, les voy a dejar un grupo de ejercicios a continuación para que practiquen. Nos volveremos a ver en una próxima ocasión con un espacio como este de repaso. Fue un placer. Hasta luego.